Ah, Hola y sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a estar presentando a la apostasía, lo que la iglesia verdaderamente siempre le temió. La apostasía no es lo que la iglesia pensaba. La teoría eclesiástica era que la apostasía iba a ser un grupo de individuos que iban a entrar a la iglesia con el único propósito de corromper a la santidad de la iglesia. Resulta que es todo lo contrario. La apostasía son los verdaderos cristianos junto con el Espíritu Santo de Dios, abandonando a la iglesia que se ha convertido en lo que es hoy en día, una especie de movimiento político y nada más. En este programa vamos a estar analizando una serie de cosas que Dios selló, les puso su sello ahí para que no pudiesen verse estas cosas durante la era levítica de la Biblia, ni tampoco durante la era eclesiástica. Ahora que hemos llegado al final de la era eclesiástica y todas las denominaciones han sucumbido por causa del abandono de Dios, entonces comienzan eh, todas estas verdades que estaban ocultas en esa parte oscura de la Biblia llamada los profetas menores, comienzan entonces estas verdades a emerger directamente desde las páginas de la Biblia. Aquí vamos a estar en esta serie de programas presentando estas verdades que son absolutamente impactantes y contrarias a todas las cosas que nos han enseñado en las iglesias y inclusive en la escuela. Acá vamos a estar aprendiendo, por ejemplo, que la Biblia, esa misma Biblia que nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, dejó como testimonio de su existencia y del plan de salvación de Dios para la raza humana, esa misma Biblia no fue de ninguna manera escrita en los idiomas hebreo, arameo y griego antiguo como tradicionalmente hemos venido siendo engañados durante largo tiempo, sino que esa misma Biblia fue escrita en la lengua sagrada que es el idioma español. Esta afirmación, por extraña que parezca, va a estar procediendo directamente, única y exclusivamente desde las páginas de la Biblia y nada más. La otra gran información que va a estar siendo presentada en esta serie de pequeños espacios es el hecho de que la raza latinoamericana única y exclusivamente aquellos individuos que son del pedigrí latinoamericano, esos son la verdadera Israel, no solamente en lo espiritual, sino también en lo genético. Una vez más, esa información va a proceder directamente desde esa área, podría decirse, oscura de la Biblia llamada los profetas menores. Eh, la otra información que les tengo es que acá vamos a estar probando que el alfabeto, por ejemplo, déjenme primero hablar del alfabeto. El alfabeto de nosotros, los latinoamericanos, el alfabeto del idioma español no son las letras latinas estas que nos han incrustado en nuestro idioma. Las letras de nosotros son las letras malmente llamadas hebreas, que de hebreo no tienen nada, esas son letras judías. Y acá vamos a estar nosotros viendo la diferencia abismal que existe entre judío y hebreo, entre la nación de Israel y la nación de Judá. Debemos recordar todos lo que está escrito en la Biblia, que generalmente nunca se discutió en las iglesias de manera profunda. Israel comenzó como una sola nación conformada por 12 tribus. Muchos ya lo sabemos. De esas 12 tribus, Dios sacó a dos
tribus, principalmente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y formó a una segunda nación llamada la nación de Judá, cuya capital era Jerusalén. La capital de la nación de Israel era Samaria. Desde el principio del Viejo Testamento, estas dos naciones estuvieron en guerra total. Acá en este programa vamos a estar viendo que la enemistad y la guerra que había entre estas dos naciones fue crucial para el entendimiento de los puntos que vamos a estar comprendiendo en esta serie de programas y la presentación total de que la Biblia fue escrita en la lengua de los enemigos de Israel, que era la lengua sefardita. La nación de Israel hablaba, por supuesto, la lengua hebrea, cualquier lengua que esa hubiese sido. La lengua, de sus enemigos, la nación de Judá, era el idioma sefardita, en la cual la Biblia fue escrita. Y cuando por la gracia, por la misericordia de Dios, ahora que hemos llegado a la orilla del final del tiempo, vamos a ver y a examinar la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Safarda es España. Y esa España no son las personas que viven allá en la península ibérica. Cuando analizamos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esa España son única y exclusivamente la raza latinoamericana. Acá vamos a estar viendo eso desde las páginas de la Biblia. No hubo nunca ninguna colonización española donde vinieron los españoles a traernos el idioma y a enseñarnos a hablar y todas estas locuras, y que venimos del latín y que a su vez ellos proceden del latín. Es todo una mentira tejida por los demonios escarnecedores, enemigos de los verdaderos judíos. Ellos, teniendo la autoridad por parte de Dios al encontrarnos nosotros, la raza latinoamericana, los verdaderos judíos, bajo castigo divino, Él, nuestro Dios, permitió que estas cosas sucedieran para aumentar de esa manera el castigo que tenía sobre nosotros por causa de nuestra idolatría y por causa de nuestra paganería. Y por la misma razón que fuimos esparcidos nosotros los latinoamericanos a través de varias naciones del mundo, principalmente Suramérica y Centroamérica y parte de Norteamérica. Vamos a ver acá que la lengua, nuestro idioma, el idioma español, es en esencia un idioma semigutural, ¿ok? Y es por eso que existe rebeldía de ciertos grupos latinoamericanos donde no pronuncian la porquería de letra esa que nos metieron en nuestro idioma, llamada la R, procedente del idioma latín, y lo que es aún peor, la doble R. Haciendo esto, nos arrancaron una de las letras que nos identifica a nosotros como judíos sefarditas. Esa letra es la resh. Nos sacaron la resh y nos metieron la porquería esa llamada la R y la doble R, que nuestros niños, por ejemplo, los niños latinoamericanos, cuando son aún muy tiernos en edad, genéticamente no pueden pronunciar esa letra porque no es parte de nuestra identidad. ¿Okay? Los niños latinoamericanos tienen que ser entrenados por sus padres o en la escuela para aprender a pronunciar esa porquería de letra. Pero acá vamos a estar aprendiendo una serie de cosas como por ejemplo aquellos queridos señores que están allá ocupando a Jerusalén, que dicen llamarse judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos no pueden, desde el punto de vista bíblico, ser judíos para nada, y muchísimo menos hablar hebreo. Y aquí vamos a estar analizando el porqué de esas cosas.
Eh, Primero y principal, como lo dije anteriormente, Israel comenzó con esa gran nación y después fue fragmentada y convertida en dos naciones. Los enemigos de Israel eran muchísimos. Judá era uno de sus principales enemigos, pero ellos tenían otros enemigos que eran más grandes y más poderosos que Judá y que Israel. El más destacable de esos enemigos era el imperio asirio, que llegaron una vez a Israel y se llevaron a todos los israelitas deportados a Asiria, donde los convirtieron en esclavos y después de haber hecho que estos señores se mezclasen con el pueblo asirio durante generaciones, entonces cuando ya no quedaba ninguna clase de rastro genético de la nación de Israel, entonces Dios procedió a desensamblar, a destruir, a aniquilar completamente al imperio asirio, donde se encontraba cualquier el último el último rastro de Israel. Destruyendo Dios al imperio asirio, destruyó completamente a lo que hubiese podido haber quedado de Israel. Los convirtió en nada, los esfumó del mapa. Y la Biblia dice que Israel está en Asiria hasta hoy. Ahora, si usted quiere encontrar a Israel, tiene primero que comenzar a buscar a dónde está Asiria para de esa manera dar con Israel. Lo que pasa es que no hay Asiria y por ende no hay Israel. La otra cara de la moneda en todo este asunto es la nación de Judá, que fueron también llevados en calidad de esclavos, pero no esta vez al imperio asirio. La nación de Judá fue llevada en calidad de esclavos al imperio babilonio. El rey Nabucodonosor, con todo su poderío, llegó un día a Judá y a Jerusalén y se llevó a todos los judíos deportados al imperio babilonio, donde también fueron mezclados durante generaciones con el imperio babilonio. Y cuando ya no quedaba rastro genético tampoco de los judíos, procedió Dios a destruir completamente al imperio babilonio. Afortunadamente, antes que sucedieran estas cosas, Dios apartó a lo que llama él un remanente, ¿ok? Solamente sacó a ese remanente de la nación sefardita, de Judá, nunca de Israel. Y los sacó y los colocó en lo que, en lo que conocemos nosotros hoy como América Latina. ¿Ok? Y los colocó allí para que habitasen esas tierras. Y lo hizo Dios con un propósito absolutamente especial que vamos a estar discutiendo a lo largo de esta serie de programas que van a estar acá siendo colocados. Pero lo único que me queda por decir es que sigan pendientes de, podría decirse, sintonizarse todos a estos pequeños espacios que van a estar puestos en las redes sociales y van ustedes a aprender un montón de cosas absolutamente impactantes. Saludos, ¿ok? Y sigan pendientes, perdonen podría decir la insistencia, pero estoy muy contento de haber ingresado esta serie de verdades a las redes sociales y lo único que me queda por decir es que la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús caiga sobre todos y cada uno de nosotros. Felicidades.